Hola chicos, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a su clase de comunicación y lenguaje. Veremos acerca de los morfemas. Las palabras se pueden analizar desde el punto de vista de su estructura. En este sentido, sufren dos tipos de cambio. Pueden ser gramaticales y de significado. Veamos este ejemplo. Tenemos acá la palabra flor y a partir de esta nosotros podemos formar varias palabras. Entonces, dependiendo los morfemas que nosotros agreguemos, puede ser gramatical o bien el cambio puede ser de significado. Les mostraré un ejemplo. Veamos el cambio gramatical. Las palabras tienen una base con mayor carga de significado, a la cual se le conoce como raíz. Es decir, la raíz es la base de la palabra. Y las terminaciones son los morfemas. Entonces, algo importante. La base de la palabra es la raíz, o también se le conoce como lexema. Y a las terminaciones de la palabra se les conocen como morfemas. El lexema aporta el significado de los morfemas gramaticales, indicando el género y número, si nos estamos refiriendo a sustantivos y adjetivos. Veamos acá. Cuando nosotros hablamos de sustantivos, recuérdense que son personas, animales, cosas, lugares, ideas, etc. Entonces, el lexema es la raíz de la palabra, la base. Y el morfema gramatical se refiere a las terminaciones. Por ejemplo, tenemos esta raíz y si nosotros le agregamos una O, formamos la palabra perro y entonces el morfema es O, porque es la terminación que nosotros le estamos agregando a esta raíz. Y perro es masculino singular, porque estamos hablando de un perro. Ahora bien, si yo quiero formar otra palabra, puedo utilizar esta misma raíz y le puedo agregar OS, os. Entonces la palabra es perros. Y es masculino plural porque ya estoy hablando de varios perros. Además, si le agrego el morfema gramatical a, es decir, la terminación a, puedo formar otra palabra que diga perra, femenino singular. O bien, si le agrego as, de igual manera formo otra palabra y sería femenino plural. Entonces, el lexema es la raíz, la base de la palabra. Y el morfema gramatical se refiere a las terminaciones que utilizamos para formar la palabra. Veamos en el caso del adjetivo. El lexema, tenemos aquí nuestra raíz. Esta es la raíz de la palabra. Y estos son los morfemas que nosotros le podemos agregar. Por ejemplo, pequeño, pequeños, pequeña, pequeñas. Entonces, con estos morfemas podemos formar palabras y se los agregamos a la raíz, es decir, a la base de la palabra. Ahora veamos el otro cambio, el cambio de significado. Las palabras pueden estar formadas por morfemas que cambian el significado. Recuerden que los morfemas son las terminaciones de las palabras. Los afijos reciben el nombre de prefijos cuando van antes del lexema. Entonces, si van antes del lexema, es decir, de la raíz, son prefijos. Y si van después, son sufijos. Veamos acá.
Podemos formar palabras ya sea por derivación, composición o para síntesis. Veamos el primero. Derivación. A partir de una palabra primitiva se pueden formar derivadas agregándole un prefijo o un sufijo. Prefijo va antes de la palabra, sufijo va el prefijo va antes del lexema y el sufijo va después. Veamos un ejemplo. El prefijo in le agregamos feliz, entonces al unir estas dos formamos la palabra infelicidad. Significa que no es feliz. Otro ejemplo, feliz más el sufijo cidad formamos la palabra felicidad. Ahora por composición. Consiste en unir dos palabras, las cuales pueden ser sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. Por ejemplo, tenemos el verbo saltar y si le agregamos charcos, nos da como resultado salta charcos. Entonces tenemos una palabra, otra palabra y si las unimos podemos formar otra palabra. Otro ejemplo, mal es un adverbio e intención. Entonces, al unir esas dos palabras, obtenemos malintención. Y por último, para síntesis, es la combinación de la derivación con la composición. Por ejemplo, ropa más vieja más el sufijo ero, ropa vejero. De igual manera, 15 más años más el sufijo era, quinceañera. Aquí les coloqué algunos prefijos de acuerdo a su clasificación. Por ejemplo, pueden ser espaciales. Dentro de los prefijos espaciales tenemos ante, y un ejemplo de una palabra, antebrazo. Otro prefijo circun y un ejemplo, circunvolución. También tenemos los temporales. Por ejemplo, el prefijo ante, anteayer. Ex, el prefijo ex, expresidente. De igual manera tenemos cuantificativos. Por ejemplo, bimensual. Pluricultural. Además tenemos gradativos y escalares. Por ejemplo, cuasi perfecto. Los negativos, por ejemplo, incapaz. De grado extremo, por ejemplo, recaro. Y tenemos la clasificación de los sufijos. Los sufijos se clasifican en de cualidad, ese es el sufijo anza, por ejemplo, añoranza. Dad, un ejemplo, crueldad. Entonces, estos son los sufijos de cualidad. De acción, por ejemplo, aje, patinaje, ansa, cobranza. Otro ejemplo, miento, el sufijo miento, pensamiento. El que hace la acción, por ejemplo, adera, regadera. De persona, ario, por ejemplo, secretario. También tenemos de lugar, por ejemplo, dero, lavadero. O
torio, dormitorio. Además tenemos conjunto, por ejemplo, ado, profesorado, ciencia o técnica. Un ejemplo, ica, por ejemplo, poética. Diminutivos, hito, por ejemplo, pequeñito. Aumentativos, on, una palabra sería gigantón. Y de grado extremo, ísimo, por ejemplo, buenísimo. Entonces, los sufijos son los morfemas que se agregan después de la raíz o la base de la palabra. Ahora tenemos las unidades léxicas. En algunas ocasiones tenemos dudas si algunas palabras se escriben juntas o se escriben separadas. Las palabras que forman una unidad léxica, es decir, tienen un significado en conjunto, reciben el nombre de locuciones. Estas se pueden escribir ya sea separadas o juntas, solo son algunas. Veamos acá, arco iris. ¿Se escribe junto o separado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál será la forma correcta? ¿Escribir arco iris junto o bien separada? Ambas son correctas. Entonces, si ustedes escriben arco iris junto, está correcto. Y si lo escriben separado, también está correcto. Ese es un ejemplo. Ahora veamos los prefijos. Algunas reglas básicas para escribir palabras con prefijos. Unidos. Se escriben unidos a la palabra si es una sola. Por ejemplo, tenemos la palabra jugadora. Como es una sola palabra, el prefijo ex va unido, entonces exjugadora. Recordemos, si es solo una palabra, va unido el prefijo. Otra regla, cuando una palabra se forma con varios prefijos antepuestos. Por ejemplo, requete súper fácil. Ahora tenemos con guión. Se escriben separados de la palabra con un guión cuando ésta comienza con mayúscula por cualquier motivo. Por ejemplo, USB. USB inicia con mayúscula. Entonces, el prefijo mini, colocamos mini y lo separamos por un guión porque USB inicia con mayúscula. Y la otra regla, se escriben separados del lexema cuando está formado por varias palabras. Por ejemplo, ex, vice, primer ministro. Entonces, como están formados por varias palabras, se escriben separados. Entonces, estas son las reglas que debemos considerar cuando escribimos alguna palabra con prefijos. Y por último, la plenaria. La plenaria es una reunión en la que participan los miembros de una institución, por ejemplo, una sesión plenaria del Congreso. Entonces, es una reunión. Se tratan aspectos específicos para analizar problemas, tomar una decisión o llegar a algún acuerdo. En esta reunión, los grupos de trabajo deben llevar el trabajo que se les ha asignado previamente y el relator es quien toma nota de los aspectos importantes que se presentaron. Entonces, una plenaria es una reunión en la que participan los miembros de una institución.